Ok, entonces voy a hablarles un poquito de iris. De pronto ustedes dirán, esto no tiene mucho que ver con sepsis, y hasta cierto punto tienen razón. Pero, invariablemente, los pacientes con iris severo, debería decir, serán manejados en unidad de cuidados intensivos. Entonces, mientras que no es sepsis per se, sí tiene que ser conocido por los intensivistas, sobre todo, que tratan este tipo de pacientes complejos. Listo, entonces voy a aburrirlos un poquitico con esto que es más o menos de la inmunopatogénesis de iris, porque es importante más adelante para los artículos que voy a mencionar al final de la presentación. Entonces, el iris es un síndrome de reconstitución inmune, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay una respuesta inflamatoria desbordada después de que un sistema inmune que estaba comprometido empieza a mejorar. Esto particularmente ocurre en VIH, pero también puede ocurrir en otras cosas como malignidades hematológicas o enfermedades autoinmunes. La mayor información de su inmunopatogénesis, comportamiento clínico y presentación clínica viene de pacientes con VIH y particularmente en pacientes con coinfección con tuberculosis o otras micobacterias. De ahí es donde viene la mayoría de cosas que les voy a hablar. No estoy muy seguro que se puedan aplicar directamente estas mismas enseñanzas a iris de otras etiologías como malignidades hematológicas o enfermedades autoinmunes, pero más o menos sí pensamos que para el caso de VIH la inmunopatogénesis sí es muy parecida para todos los diferentes gérmenes. Entonces, en la parte de arriba de esta gráfica, lo que ustedes van a ver es, bueno, en la parte de, inicialmente antes, se sabía que en esos pacientes con CD4 por debajo de 100, en quienes se iniciaba terapia antirretroviral, eran como que los que más desarrollaban iris. Pero se dieron cuenta que únicamente tener CD4 por debajo de 100 e iniciar la terapia antirretroviral no era suficiente para desarrollar iris. Muchos de esos pacientes, 50% de los pacientes que inician antirretroviral con conteos de CD4 por debajo de 100 no van a desarrollar iris. Entonces, no era suficiente una explicación de una sobreactivación de células CD4 antígeno específicas para el germen que estuviera infectando. Entonces empezaron a buscar modelos animales de iris para ver qué otras cosas estaban ocurriendo en aquellos que sí desarrollaban iris. Y básicamente este cuadro es la comprensión de cómo es la inflamación de iris en este momento. Entonces, en la línea de abajo dice pre-ART, eso quiere decir antes del inicio de terapia antirretroviral, y lo que hemos visto en estudios animales y en estudios ex vivo de pacientes con VIH y conteos por debajo de CD4 es que hay una activación abnormal del sistema innato. Esta información, como les digo, viene de tuberculosis. Entonces, en el caso específico de tuberculosis, cuando hay un paciente con VIH coinfectado con tuberculosis en quien no se ha iniciado terapia antirretroviral y en quien tiene un conteo de CD4 por debajo de 100, lo que parece haber es una sobreproducción de interleuquinas asociadas con inflamación, como la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 18, y particularmente este es importante, y hay diferenciación de los diferentes subtipos de células T. Por ejemplo, hay aumento de la proporción de las células gamma delta, de células T que son partes del sistema innato, hay sobreexpresión de células natural killers y hay sobreexpresión de monocitos y macrófagos. Entonces, todas estas son células del sistema inmune innato. La presencia de esta sobreexpresión de interleuquinas y sobreactivación de estas células del sistema inmune innato en la presencia de tuberculosis, eventualmente con el inicio de terapia antirretroviral, que es la raya punteada, crea una cosa que se llama un inflamosoma. Entonces, un inflamosoma es básicamente una cascada muy parecida a lo que vendría a ser una cascada de coagulación o complemento, donde esta activación de estas células del sistema innato inmune activan una proteína intracelular y esta a su vez activa otras proteínas intracelulares y forman un complejo de proteínas que se llaman un inflamosoma. Entonces el inflamosoma a su vez, como en un medio de circuito de retroalimentación, va a hacer que las células inflamatorias del sistema innato produzcan más factor de necrosis tumoral, produzcan más interferón gamma, más interleuquina 6, más interleuquina 18, y esto a su vez va a llevar a una activación anormal de los CD4 que se
en vez de irse a una respuesta TH2, se van a respuesta TH1, lo cual se asocia con el daño final al órgano y todo el daño multiorgánico que uno ve en un iris severo. Bueno, entonces no tenemos criterios diagnósticos para iris, porque iris puede ser causado por tuberculosis, citomegalovirus. Nombren el germen oportunista que pueda infectar en VIH y ese es un germen que puede causar iris. Entonces, por lo tanto, no tenemos criterios diagnósticos porque cada iris va a tener una presentación clínica distinta. Lo que tenemos es una definición de caso y esto es útil más que todo para propósitos de investigación. Pero sirve saberlo porque como no tenemos criterios diagnósticos, en la clínica puede ser útil conocer esta definición cuando ustedes se encuentren en un paciente en el que ustedes sospechan que puede ser iris. Entonces, básicamente son 3 criterios. Que haya nuevos síntomas o empeoramiento de síntomas de una infección previamente conocida después del inicio de terapia antirretroviral. El segundo, que esos síntomas nuevos no sean explicados por una infección nuevamente adquirida durante el tratamiento antirretroviral o que no puedan ser explicados de una infección previamente adquirida que está haciendo su historia natural normal, o no pueden ser explicados por terapia adversa de medicamentos antirretrovirales, y que haya una disminución en la carga viral mayor a 1 logaritmo de 10, queriendo decir que la terapia antirretroviral es efectiva. Entonces, esta es la definición de caso de iris. Y me parece importante que la conozcan porque, pues, por lo menos para guiarse cuando estén desarrollando un diagnóstico diferencial. Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Estas son las cohortes más recientes que tenemos. Este es un artículo publicado en Clinical Infectious Disease hace menos de un año. Esta es una cohorte que cogió 504 pacientes con conteos de CD4 por debajo de 100 y se llaman pacientes naive, aquellos pacientes que no han iniciado terapia antirretroviral. En esta cohorte de 506 pacientes, 80 pacientes desarrollaron iris y entre esos 80 pacientes se desarrollaron 110 eventos de iris en total, de los cuales en su mayoría, como les dije, fueron micobacterias, y eso incluye Mycobacteria tuberculosis y Mycobacterium avium, seguido de virus, y esto fue principalmente representado por citomegalovirus y por varicela zoster, después seguido por hongos, que en su mayoría fue Cryptococcus y histoplasma, y finalmente toxoplasma, que fue relativamente infrecuente, únicamente con 3 pacientes presentando eso. Entonces, uno de los propósitos que tenía este artículo, que es una cohorte prospectiva, era no solamente estimar la incidencia de iris, sino ver qué factores de riesgo se asociaban basal al desarrollo de iris. Entonces, en la tabla de arriba, en la tabla A, lo que ustedes van a ver es el cálculo de hazard ratios antes del inicio de terapia antirretroviral. O sea, esto es basal. Al momento en que la cohorte empezó a ser seguida, se tomaron muestras de sangre y se le corrieron, obviamente, todos esos exámenes de rutina. Y en la gráfica B, pues vamos a ir más adelante, pero esencialmente es la asociación de los factores que se asocian a mortalidad ya una vez se hizo el diagnóstico de iris. Entonces, como único factor de riesgo en un paciente con conteo de CD4 por debajo de 100, en esta cohorte, lo que se encontró para el desarrollo de iris fue una hemoglobina menor a 8.5 miligramos. Fue la únicamente que se encontró significancia estadística, como lo ven ahí en la tabla A. Una vez establecido el diagnóstico de iris, lo que ellos querían encontrar era qué se asociaba a aumento de mortalidad en estos pacientes. Y lo que encontraron fue que pacientes con un mayor conteo de leucocitos después de iniciar el iris, mayor dímero D, bajo índice de masa corporal y algo muy inusual que fue sexo femenino, generalmente sexo masculino el que se asocia en VIH a aumento de mortalidad y complicaciones, pero en este caso fue sexo femenino y pudo haber tenido que ver con uno de los sitios que utilizaron de los centros hospitalarios que proveyeron información para esto, que fue en Kenia, donde posiblemente pudo haber habido algún riesgo de confusión con ese centro, pudo haber sido eso. Pero básicamente lo que encontraron que se asociaba a mayor muerte en pacientes con iris fue, pues, iris, obviamente, mayor conteo de leucocitos, dímero D elevado, bajo índice de masa corporal y sexo femenino. Entonces, otra cosa importante que no encontró este ensayo, esta cohorte, fue que una vez iniciada la terapia antirretroviral, la velocidad de recuperación de CD4 no se asoció al desarrollo de iris. Antes sospechábamos que muchos de esos pacientes que poníamos en regímenes antirretrovirales altamente activos,
al aumentar muy rápido sus conteos de CD4, recuperar su sistema inmune y bajar las cargas virales muy rápido, los poníamos en mayor riesgo de iris. Pero fíjense que, por ejemplo, en este no, la velocidad de recuperación no se asoció con el desarrollo de iris. Y quiero que le pongan cuidado a lo de la hemoglobina. Aunque esto no es prácticamente lo que uno va a ver en la unidad de cuidados intensivos en un paciente críticamente enfermo, es importante, va a ser importante más adelante. Entonces, aquí, riesgo de iris, desarrollar iris, fue hemoglobina menor a 8.5. Bueno, entonces acá es donde yo les decía, el artículo anterior mencionaba que la velocidad de recuperación de CD4 no se asociaba con el desarrollo de iris. Cuando empezaron a utilizarse los inhibidores de integrasa, más o menos en el año, masivamente, más o menos después del año 2014-2015, los inhibidores de integrasa, que son todos los que terminan en gravir, dolutegravir, raltegravir, elvitegravir, son muy buenos. Esos medicamentos son increíblemente buenos y son tan buenos que dolutegravir es ya el recomendado de primera línea en casi todas las guías mundiales, incluyendo las guías de Colombia, la Organización Mundial de la Salud y las guías del Departamento de Salud de Estados Unidos. Este medicamento, particularmente el dolutegravir, que es el que se recomienda en guías, en comparación a otros antirretrovirales de primera línea, como lo son los NNRTIs, como efavirenz o rilpivirina, disminuye cargas virales excesivamente rápido, semanas más rápido que los NNRTIs. Entonces, en algunas cortes, esta rápida reducción de cargas virales se estaba asociando al desarrollo de iris. Entonces, una de las cosas que nos preocupaba cuando veíamos a esos pacientes con CD4 por debajo de 100, ponerlo en un INSTI nos preocupaba por el riesgo de que desarrollara iris, particularmente en Colombia, donde tenemos una tasa de coinfección con tuberculosis altísima. Este metaanálisis a mí me gusta mucho porque demuestra que el riesgo de incidencia de iris con el uso de INSTI como primera línea no es mayor que el riesgo de desarrollar iris con antirretrovirales de otra clase. Entonces, este artículo incluyó 14 estudios, todos de diferentes países, es un metaanálisis que incluyó múltiples estudios, Estados Unidos, de África, Europa, Sudamérica, Asia, Australia, está bien representada la población con VIH. 7 de ellos utilizaron dolutegravir como el antirretroviral de comparación, 1 elvitegravir y 6 utilizaron raltegravir. La incidencia de iris reportada combinada de todos los metaanálisis, de todos los estudios que analizaron, es del 1 al 10%, lo cual es más o menos como con la literatura que tenemos que reporta incidencia de iris entre el 5 al 50%, depende de la corte que uno mire. Entonces, como aquí está el cálculo de riesgo relativo, entonces, como se dan cuenta, todos los intervalos de confianza cruzan el 1, no hay ninguna asociación mayor asociación de iris con INSTIs que en comparación a otros antirretrovirales, y no solamente eso, sino que también pudieron encontrar que no había mayor riesgo de iris comparando INSTIs dentro de la misma clase, no es mayor el riesgo con dolutegravir que con raltegravir que con elvitegravir. Entonces, eso también nos reafirma y nos tranquiliza, porque al tener dolutegravir como primera línea, nos preocupaba muchísimo que fuéramos a disparar la tasa de iris en esos pacientes que llegan tan severamente inmunocomprometidos. Bueno, y ahora eso es como el grueso de lo que quiero que hablemos. Entonces, el iris es una inflamación descontrolada en respuesta a un antígeno que previamente por inmunocomprometidos no se reconocía. Entonces, lo que sí hemos visto es que en esos pacientes con iris tienen algunos pacientes tienen unas presentaciones clínicas muy similares a pacientes con un síndrome que se llama linfohistiocytosis hemofagocítica, que es uno de los diagnósticos en la UCI que varias veces uno considera en esos pacientes con malignidad hematológica o con enfermedades autoinmunes severas. Entonces, estos pacientes son los que ustedes van a terminar viendo en la UCI, un paciente con una hemofagocitosis o con un iris severo. Clínicamente, estos dos se pueden presentar muy similar. Entonces, lo que este grupo quiso hacer es ver qué tan similar son y si se puede progresar de uno al otro y qué importancia tiene hacer diagnóstico de un LHH en un paciente con iris. Entonces, esta es una cohorte de 97 pacientes seguidos en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y cogieron una cohorte de pacientes con CD4 por debajo de 100, coinfectados con tuberculosis que se diagnosticó microbiológicamente o molecularmente, y los dividieron
y los siguieron durante un año. Cada 2 semanas durante un año los seguían. Entonces, después de ese año, lo que ellos hicieron fue clasificar a esa cohorte en estos 3 grupos. Aquellos pacientes que cumplían criterios diagnósticos para hematofagocytosis linfohistiocytica y para iris, que fueron 28 pacientes, aquellos que solo cumplían criterios para iris, que fueron 26, y aquellos que no cumplían con ninguno de los criterios, que terminaron siendo 26 pacientes. Entonces, lo que ellos hicieron fue tomar muestras de sangre antes de iniciar el seguimiento y el antirretroviral, y tomaban muestras de sangre al momento de inicio del iris. A esas muestras de sangre le hacían nuevamente laboratorios de rutina, pero también hacían exámenes adicionales, lo que llamaremos un perfil inmune. Entonces, citometría de flujo para ver diferentes poblaciones de células T y células B. También tomaban la perfil inmune, muchas citoquinas asociadas con iris y con linfohistocitosis hemofagocítica. Y entonces llegaron a la conclusión de que 1/3 de los pacientes que desarrollaron iris, o sea, esos 26 que desarrollaron iris, perdón, de la población total, 1/3 desarrollaron lo que se llama iris linfohistocitosis hemofagocítica. Entonces, estos son como los datos básicos de esta cohorte previo al inicio de antirretroviral. La única diferencia estadísticamente significativa que encontraron entre el grupo de iris con linfohistocitosis y sin iris fue la presencia de C reactiva significativamente más elevada en el grupo con hemofagocitosis y la presencia de ferritina significativamente más elevada en el grupo con hemofagocitosis. Entonces, después de encontrar esos datos y de tomar los perfiles inmunes antes y después de iris, hicieron esta tabla. Esto es previo al inicio de terapia antirretroviral, y como se dan cuenta, las barras rojas son las que son estadísticamente significativas. En el grupo de HLH iris encontraron que significante estadísticamente es la presencia de SCD25 aumentado, interleuquina 6 aumentada y ferritina aumentada. Después cogieron y vieron que en los laboratorios de rutina que se les hacían, así como en el artículo de que hablé inicialmente, esta cohorte prospectiva, acá encontraron que la hemoglobina era un predictor también para el desarrollo de iris en esta población. Y el corte para ellos fue una hemoglobina menor a 9.2 gramos sobre decilitro. Después hicieron otro análisis de decisión en árbol, tomando la ferritina y la hemoglobina, y se dieron cuenta que en esos pacientes con ferritina elevada por encima de 841 y con hemoglobina por debajo de 9.2, eran los 2 factores de riesgo mejor predictores de hemofagocitosis e iris. Y finalmente, cuando ya desarrollaban iris y tomaban un montón de perfil inmune, de citoquinas para perfiles inmunes, encontraron que estos 3 eran los que más significancia estadística tenían: la presencia de CXCL9, de interferón gamma y de interleuquina 18. Entonces, significativamente más elevadas en el grupo de hemofagocitosis que con iris. Y después se hicieron árboles de decisión y se dieron cuenta que el que mejor predecía mortalidad con iris establecido era un CXL9 aumentado y con un CSC25 aumentado. Y el que mejor predecía la necesidad de inmunosupresión más allá de 8 semanas era un SCD25 elevado por encima de 3.953. Entonces ustedes miran, ¿pero eso a mí de qué me sirve? Pues el CD25 es un examen que tiene CUPS y está incluido en el POS. Entonces es un examen que una institución de tercer nivel debería poder pedir, porque miren que es pronóstico para mortalidad y es pronóstico para necesidad de inmunosupresión prolongada. La elevación de ese CD25 se asociaba a un factor de asociación independiente para la necesidad de inmunosupresión mayor a 8 semanas con corticoides. Y finalmente les quería hablar de, entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento? Pues el tratamiento para un iris es primera línea esteroide y no quitar el antirretroviral. Eso es lo que ustedes tienen que saber. No quitar el antirretroviral e iniciar esteroide. Yo quisiera poder ofrecerles como un estudio aleatorizado comparando esteroides, esta dosis contra esta, pero no tenemos esa información, no sabemos. Todo esto que les estoy hablando viene de eso, o de casos y controles, o de series de casos, o de opinión de expertos. No tenemos un ensayo aleatorizado para esto. Al ser esteroides la primera línea y al ser muchos de estos pacientes con necesidad de esteroides prolongados, existe la necesidad en algunos de ellos de iniciar regímenes para ahorrar el esteroide. Entonces, este artículo tiene más o menos 24 pacientes infectados con VIH con TB que desarrollaron iris-TB
y en estos pacientes el uso de inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa como infliximab, particularmente, que fue el que más se usó, talidomida y adalimumab, no demostraron ser inefectivos. Todos los pacientes que utilizaron estos medicamentos durante su iris tuvieron mejoría. Algunos quedaron con secuelas neurológicas, pues porque muchos de esos iris eran TB meninge. Y 4 pacientes de esos 24 tuvieron efectos adversos asociados al factor de necrosis tumoral alfa, lo cual es contraintuitivo, dirán ustedes. ¿Por qué funciona? ¿Por qué habría yo de utilizar infliximab, que se asocia al desarrollo de tuberculosis, cuando yo lo uso, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes? ¿Por qué habría yo de utilizarlo en un paciente que tiene iris con tuberculosis? Pues si se acuerdan de la primera gráfica del inflamosoma, lo que ocurre es que hay una sobreexpresión de factor de necrosis tumoral, y lo que esto nos va a ayudar es a disminuir esa sobreactivación de citoquinas, y probablemente nos ayude a disminuir la inflamación en general. Entonces, es una opción para aquellos pacientes que ustedes vean en la unidad de cuidados intensivos y que estén necesitando mucho tiempo de esteroide con un iris, pasarlos a un factor de necrosis tumoral, inhibidor de factor de necrosis tumoral, es una opción. No parece ser peor que los esteroides, pero pues obviamente tendrá que ser decidido en conjunto, porque no es que tenga una indicación INVIMA para este tipo de cosas. Y básicamente eso era lo que yo les quería hablar.